Mateo 5, 33 al 37. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Han oído que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso, y cumplirás tus votos al Señor. Pues yo les digo que no juren en absoluto, ni por el cielo que es el trono de Dios, ni por la tierra que es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén que es la ciudad del gran rey. Ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo cabello. A ustedes les basta decir sí o no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. El texto de hoy es el tercer ejemplo que Jesús ofrece a los suyos para enseñarles cómo deben entender y poner en práctica la ley de Moisés. Recuerden que Jesús quiere que los suyos entiendan que deben ser fieles a la ley, pero yendo más allá de lo que dice la letra. Ellos deben ser fieles a la intención, al espíritu de la ley, a lo que la ley busca normal. Esta vez el comentario de Jesús es acerca del tercer mandamiento que se encuentra en Éxodo 27 y que dice: No tomarás en falso el nombre del Señor tu Dios. Es decir, no jurarás en vano, no lo manipularás ni lo acomodarás para conseguir tus propios fines. Por eso el texto empieza diciéndonos: Han oído que se dijo a los antepasados: no jurarás en falso y cumplirás los juramentos hechos al Señor. ¿Cuál es el problema que Jesús quiere hacer frente con esta enseñanza? Resulta que la ley de Moisés tenía varias normas y preceptos acerca de juramentos y promesas, porque en esos tiempos se había vuelto una costumbre muy extendida jurar por todo, con el fin de certificar y dar fe de que se está diciendo la verdad. Esto mismo sucede en nuestros tiempos, especialmente con personajes que asumen cargos públicos que, sin entender qué significa jurar, juran por todo lo que se les viene en mente. Con frecuencia juran por personas o cosas que son incapaces de dar fe de la veracidad de sus palabras. Y bajo la fachada de jurar, lo único que hacen es afirmar sus ideologías y posturas políticas. Es decir, en realidad, no juran. Lo que hacen es aprovechar el juramento para hacer públicas y dejar sentadas sus ideas. En tiempos de Jesús, el juramento era algo bastante más serio, como debería ser, pues se jura para establecer la verdad de algo, o para comprometerse a fondo con algo. Por tanto, lo que está en juego es la veracidad de la palabra de quien jura. Bueno, pues en tiempos de Jesús, los maestros de la ley invertían mucho tiempo analizando y decidiendo cuáles juramentos eran válidos y cuáles no. ¿Y cómo se procedía con esto? Cuando la verdad de un asunto no se podía establecer ni con testigos ni con documentos, como Dios es lo máximo y está por encima de todo, se iba al altar y se juraba ante la presencia de Dios a fin de que se acepte que dice la verdad. Pero al hacerlo, se ponía a Dios por testigo. Sucede que hacer un juramento ante Dios y ponerlo de testigo es un asunto muy serio. Más para un judío que no podía quedar mal ante Dios, pues estaría yendo contra el primer y más importante mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. Por tanto, poner a Dios, que es la absoluta verdad, de testigo de algo que no es verdad, es la ofensa más grande que se le puede hacer. Hoy muchos políticos juran sus cargos ante Dios, pero como Dios no les interesa en absoluto, es como no jurar, y en consecuencia no cumplen lo que juran. En el judaísmo de tiempos de Jesús, si un juramento se hacía ante Dios, había que aceptar que era verdad, pues quien juraba se jugaba su destino en ese juramento. Y en el caso de que el juramento fuese falso, como era tan serio tomar el nombre de Dios en vano, el procedimiento de los maestros de la ley incluía una terrible maldición. Y como nadie quería llevar encima una maldición, a fin de no tomar el nombre de Dios en vano, los judíos empezaron a usar una serie de fórmulas de juramento que tenían que ver con Dios, pero sin nombrarlo directamente, a fin de no sufrir dicha maldición. Por ejemplo, se juraba por el cielo, se juraba por el altar o se juraba por Jerusalén. En realidad se trataba de leguleyadas para poder jurar en nombre de Dios, pero sin decir su nombre, y así mentir y evitar la maldición.
A la luz de esa pésima costumbre, Jesús nos enseña que usar circunloquios para jurar en nombre de Dios sin nombrarlo no es propio de sus discípulos. El verdadero discípulo jamás debe proceder así. Por eso dice Jesús: no juren ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Entonces, según Jesús, ¿qué deberíamos hacer para certificar que estamos diciendo la verdad? Antes de responder, recuerden que el texto de hoy forma parte del Sermón del Monte, que es un discurso dirigido no al mundo, sino solo a los discípulos. Es solo para aquellos que quieren vivir como el Señor desea, para aquellos que quieren seguir su camino. Es decir, solo para nosotros los cristianos, aquellos que queremos caminar su camino, a fin de aprender cómo debemos vivir cristianamente. Entonces, ¿qué nos enseña Jesús? Yo les digo, dice él, que no juren de ningún modo. Para Jesús, aquel que es discípulo suyo, a fin de asegurar al mundo que dice la verdad, no tiene necesidad de jurar, pues un seguidor suyo ha de ser una persona íntegra, totalmente veraz, que vive en la verdad y desea regirse sola y únicamente por la verdad. Un verdadero seguidor suyo es incapaz de mentir, pues el único centro de su vida es Dios. Y Dios es verdad. Para Jesús es inconcebible que digamos mentira alguna, y por tanto que juremos en vano, pues toda mentira está en oposición total a Dios. Y si mentimos, solo demostramos que no amamos a Dios sobre todas las cosas. Si mentimos, nos amamos a nosotros mismos, pues solemos mentir para protegernos, o por conseguir algo, o por ganar. Y si es así, no podemos ayudarlo a reinar. El verdadero discípulo de Jesús no puede mentir. No debe decir ninguna clase de mentira, ni siquiera son aceptables las mentiras veniales o piadosas. Es mejor guardar silencio. Así como Jesús, quien durante su pasión guardó silencio. No podemos mentir para no perder, ni siquiera hacerlo para salvarnos. El verdadero discípulo es aquel que ama a Dios sobre todas las cosas, incluso hasta sobre su propia vida, y de ninguna manera puede ir en contra de él. Tal vez la única excepción a esta norma cristiana sea evitar un mal mayor. Además, a fin de preservar el orden social, la humanidad rechaza la mentira. Por ejemplo, es de mencionar que la cultura inca solo tenía 3 mandamientos para mantener el orden social, y uno de ellos era ama Yuya, que significa no seas mentiroso. Después de enseñarnos que al vivir en la verdad no necesitamos jurar, Jesús pasa a enseñarnos que no interesa cómo se formule un juramento para establecer la verdad. En la práctica popular se solía jurar por cualquier cosa de valor que uno tenía: familia, hijos, bienes, sueños, a fin de evitar poner a Dios de testigo. Finalmente, era tarea de los escribas decidir cuáles votos eran válidos y cuáles no. Pero para Jesús, cualquier forma de juramento sigue siendo un juramento ante Dios, porque Dios es verdad, y no podemos poner a Dios de testigo de ninguna clase de mentira. Por eso dice Jesús: no jures tampoco por tu cabeza, porque no puedes convertir en blanco o negro ni uno solo de tus cabellos. Pues lo tuyo y lo que tienes y valoras no es ninguna garantía de verdad. Y finalmente todo lo que es de valor para nosotros es de Dios, pues de Él lo es todo. ¿Y cómo concluye Jesús su enseñanza? Dice Jesús: cuando ustedes digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. Y así nos está enseñando que debemos ser de tal manera veraces y creíbles que nuestra sola palabra debe bastar, y que si decimos algo es porque es verdad, y que si ofrecemos algo es porque lo cumpliremos. Porque los que queremos caminar con Él, queremos ser hijos de la luz, hijos del día. Queremos ser hijos de Dios. Y para Dios y sus hijos, la palabra dada es suficiente garantía de veracidad. Por tanto, para un verdadero cristiano, el simple sí o el simple no debe bastar para demostrar verdad ante Dios y los hombres. Por eso dice Jesús: todo lo que se dice de más viene del maligno.
Porque el maligno, a fin de atraparnos, buscará que nos justifiquemos y nos hará creer que nos conviene jugar con la verdad y usarla para nuestros propios fines. Pero como lo de Dios es verdad, no necesita justificación alguna, porque es evidente en sí mismo, mientras que lo que no es de Dios necesita justificarse porque no es evidente en sí mismo. Sin embargo, siempre la mentira hará lo posible por convencernos de que es verdad lo que se sostiene. Y ya sabemos que la mentira nunca gana, y que tarde o temprano la verdad, es decir, Dios, saldrá a la luz y triunfará. En conclusión, la enseñanza esencial de este pasaje es que los cristianos debemos hablar siempre la verdad con absoluta transparencia y sinceridad. Y debemos aprender a vivir de tal manera que para nosotros la mentira sea imposible. Entonces hay que preguntarnos, ¿es nuestra palabra fiable? ¿Vivimos en la verdad? ¿Siempre hacemos lo que decimos y siempre cumplimos lo que prometemos? Y considerar que si bien hoy en tribunales y en muchas instituciones se nos exige prestar juramento, tal juramento es para nosotros solo un formalismo. Pues si somos verdaderos discípulos suyos, siempre, con o sin juramento, diremos la verdad y cumpliremos con lo que nos comprometamos. Pidámosle a Dios por todos aquellos que sufren a causa de mentiras, calumnias y falsos testimonios, para que confíen en que tarde o temprano la verdad siempre saldrá a la luz. Y pidámosle su ayuda para vivir en la verdad y decirla siempre.